Y vamos a ir a la reflexión de la palabra en esta tarde. Y quiero empezar con una pregunta. Quiero preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cómo estamos enfrentando las circunstancias de nuestro día a día? Muchas de estas circunstancias se tornan difíciles, complicadas. Es parte de la vida misma enfrentar problemas, enfrentar situaciones difíciles. Lo esperamos, pero cuando estamos en medio de ellas, necesitamos nosotros reflexionar. Gracias. ¿Cómo estamos nosotros enfrentando estas situaciones de la vida que hoy están delante de nosotros? Por ejemplo, en el ámbito personal, cuando llega el desaliento, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Alguien aquí algún día se ha desalentado? Seguro que sí. Es parte, ¿verdad?, de la naturaleza humana, que de tiempo en tiempo experimentamos desaliento. ¿Cómo enfrentamos el desaliento? Luego, cuando llega la enfermedad a nuestra vida y nuestro cuerpo se debilita, nuestro cuerpo se quebranta, cuando hay una enfermedad física o una enfermedad emocional, es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. ¿Cómo enfrentamos esos momentos? En este ámbito personal, ¿cómo enfrentamos las preocupaciones? Y vaya que hay preocupaciones en todo tiempo. Hay preocupaciones quizá por la economía, preocupaciones por algún asunto familiar, por uno de los padres o por ambos, por un hermano, por un hijo o por los hijos. ¿Cómo enfrentamos nosotros esos momentos complicados donde hay dificultades familiares? Entre otras. En el ámbito familiar, pues lo económico muchas veces es lo que más golpea a las familias. En el ámbito social, la violencia está delante de nosotros, la inseguridad. Vivimos en un ambiente de corrupción. Y la pregunta hoy es, ¿cómo estamos nosotros enfrentando todas esas circunstancias de nuestra vida? ¿Será que las tenemos que enfrentar en nuestras propias fuerzas? ¿Será que habrá alguna ayuda que podamos recibir de parte de Dios para enfrentar esas situaciones en lo personal, familiar y en lo social? Como iglesia enfrentamos desafíos. ¿Tendremos que enfrentarnos en nuestros propios recursos? ¿O Dios tendrá algo para nosotros? ¿O Dios tendrá la ayuda que necesitamos para salir avantes en medio de esas circunstancias difíciles? Cada uno de nosotros, estoy seguro que en medio de problemas ejercita su fe. Pone su fe en Dios y con fe enfrenta dificultades. Y muchas veces a la fe le podemos añadir sabiduría. La sabiduría que viene del entendimiento de la palabra de Dios, de su voluntad. Y es algo que verdaderamente nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, aunque las situaciones estén muy complicadas, muy difíciles. Fe y sabiduría serían dos elementos fundamentales que todos necesitamos ejercitar en medio de tiempos difíciles, en medio de tiempos complicados. Pero hay algo más de lo que hoy quiero hablarles, que Dios tiene para nuestra vida, para enfrentar esas circunstancias complicadas en nuestra vida. Aparte de la fe, aparte de la sabiduría, aparte de su gracia, de su favor, yo quiero hablarles del poder que da el Espíritu Santo para enfrentar tiempos difíciles.
El Señor tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros, un poder extraordinario que viene de su Espíritu Santo para prevalecer en medio de cualquier dificultad. Y es por eso que hoy quiero, hermanos, que tú y yo proclamemos que hay poder en Dios. Hay poder del Espíritu Santo para nuestra vida, para poder enfrentar cualquier situación, por más difícil que sea el día de hoy. Quiero que le añadamos a nuestra fe, a la gracia de Dios, a la sabiduría de Dios, el poder que viene de lo alto, el poder que da el Espíritu Santo. Y de una manera maravillosa, cuando tú y yo nos reunimos como el día de hoy, como congregación, como iglesia local, hay un fluir poderoso del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de una congregación, Él trae poder. Él trae poder. Mira, en el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor Jesús le habló a sus discípulos por 40 días. Y al cabo de esos 40 días, dice el primer capítulo, fue levantado, fue llevado al cielo. Pero unos momentos antes de que eso ocurriera, dice el versículo 6, en el capítulo 1 de Hechos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos habían visto el poder glorioso de Dios obrando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían visto el poder que le levantó de los muertos. Ellos le reconocían como Señor, como Dios. Y esta pregunta está en ese contexto: Señor, pues ya, toma el reino. Pero el Señor Jesús responde y dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre tiene esa autoridad de cuándo manifestar su reino de una manera plena, gloriosa, completa. Pero, dice el versículo 8, recibiréis poder. Esta es una realidad, hermanos, para todos nosotros. Tú y yo somos llamados a recibir poder de Dios. Tú y yo somos aquellos que el Señor ha señalado donde el poder de Dios ha de manifestarse. El Señor Jesús se los dijo a sus discípulos, pero desde ahí se ha extendido hasta estos días a nuestra vida. Tú y yo debemos, hermanos, recibir el poder que Dios tiene para vivir la vida cristiana. Para vivir la vida cristiana se necesita el poder del Espíritu Santo. Para vivir la vida que agrada a Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. No podemos cumplir la voluntad de Dios, como lo hicieron los discípulos en el libro de los Hechos, sin el poder extraordinario y glorioso que da el Espíritu Santo a nuestra vida, a la vida de la iglesia. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, recibiréis poder, es una realidad. Es una realidad que debe experimentar cada uno de nosotros. ¿Hay poder de Dios en tu vida? ¿Hay poder de Dios en mi vida? Ya he recibido el poder que Dios tiene para que yo viva para Él, para que yo sea un discípulo de Cristo, un testigo de Cristo. En mi vida está el Espíritu de Dios dándome poder para vencer, para avanzar en medio de cualquier situación que yo enfrente. Preguntémonos en esta hora, ¿mi vida está llena del poder que Dios tiene para mí, que Dios preparó para mí?
Ahora, ¿cuándo viene este poder extraordinario de Dios que nos capacita, que nos habilita para poder vencer en medio de cualquier situación? Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Mira, dice aquí en el versículo número 8: pero recibiréis poder cuando haya venido. Eso habla del momento. En el momento que el Espíritu Santo viene sobre ti y viene sobre mí, se convierte en una realidad que el Espíritu Santo nos da poder. Si el Espíritu Santo no viene sobre nuestra vida, no habrá poder. Pero si nosotros, hermanos, experimentamos su venida sobre nuestra vida, Él nos dotará del poder que necesitamos para vivir la vida que a Dios le agrada. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre nosotros. Debemos de tener cada uno de los que estamos aquí un momento el día de hoy donde la presencia de Dios venga sobre nuestra vida de una manera real y poderosa. Yo sé que el Espíritu de Dios está con nosotros y está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero cuando el Señor habla de que el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos, habla de una manifestación especial donde el Espíritu Santo va a llenar la vida de los discípulos como nunca antes. Como nunca antes. Donde una de estas evidencias sería hablar en otras lenguas. Y donde hay otras evidencias poderosas en el libro de los Hechos de la venida del Espíritu Santo. Yo quiero, hermanos, en esta hora decirles, el Espíritu de Dios tiene que venir poderosamente sobre nuestras vidas. Y no es una vez y para siempre. La venida del Espíritu Santo tiene que ser algo constante, continuo sobre cada uno de nosotros. Qué bueno, porque hace 30 años experimentamos el poder del Espíritu Santo derramándose sobre nuestra vida, pero eso fue hace 30 años. Qué bueno que lo experimentamos la semana anterior, en la reunión donde estuvimos, pero eso fue la semana anterior. Hoy debemos experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Que el Espíritu Santo vuelva a venir. Tú y yo necesitamos esa obra poderosa del Espíritu sobre nosotros. Y luego dice el versículo 8: y me seréis testigos. Otra realidad. La única manera de poder ser testigos de Dios, de poder vivir la vida que a Dios le agrada, haciendo su voluntad, es bajo el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en nuestras habilidades. Mira, en este mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, la gente se empezó a burlar de los discípulos. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, algunos de los que estaban ahí reunidos se empezaron a burlar diciendo: estos están ebrios, están borrachos. Pero el poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro hizo que se levantara y respondiera a esa multitud diciéndole: ellos no están ebrios como ustedes suponen. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios para todos nosotros, que Él iba a enviar su Espíritu Santo. Y entonces Pedro empieza a predicar, no en su sabiduría, no en su homilética, no en su oratoria, sino bajo el poder del Espíritu Santo, y ese día se convierten 3,000 personas. Si queremos nosotros, hermanos, enfrentar las dificultades como las enfrentaron los discípulos en el libro de los Hechos, esas necesidades que vinieron contra de ellos, tratándoles de intimidar, tratándoles de detener en continuar la obra de Cristo, solamente el poder del Espíritu Santo les dio la fuerza para seguir adelante.
En la vida cristiana hay problemas, hay dificultades, pero hay poder. Hay poder para nosotros para poder seguir adelante y cumplir la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que la iglesia enfrentó fue burlas. Pero el poder del Espíritu Santo nos levantó para predicar y miles de personas se convirtieron. El poder del Espíritu Santo los hizo ser una iglesia unida, en un mismo sentir. Tú puedes leer ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, a partir del versículo número 42, cómo el Espíritu Santo produjo en ellos una unidad, un mismo ánimo, un mismo sentir. Y la palabra de Dios era enseñada y vivían conforme a la voluntad de Dios. Luego, en el siguiente capítulo, capítulo 3, quiero que me vayan acompañando en estos capítulos de ellos. Tenemos a Pedro y a Juan yendo al templo a la hora de la oración. Y entonces se encuentran con un hombre enfermo, paralítico, un mendigo a la puerta del templo, en una de las puertas del templo. Y entonces, ante esa circunstancia, ante esa condición que vivía este hombre paralizado de sus pies, ellos se expresaron: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo, te doy. ¿Qué tenían en este momento Pedro y Juan? El poder del Espíritu Santo, la autoridad que Cristo les había dado. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y entonces Pedro y Juan lo miran fijamente y le dicen: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Y dice el versículo número 6: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira lo que el Espíritu de Dios, obrando en la vida de los discípulos, dándole poder, puede hacer en medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad. Este hombre, dice la Escritura, que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. En medio de las enfermedades, el Espíritu Santo nos da poder para manifestar una sanidad gloriosa, para hacer milagros y maravillas. Ahora, en ese mismo capítulo, los discípulos son asusados, son amedrentados. En el capítulo número 4 están ante el consejo. Pero el poder del Espíritu Santo les dio de nuevo para poder enfrentar esos ataques, esas intimidaciones. Como a ti y a mí, el Espíritu Santo nos quiere dar poder para poder enfrentar todo aquello que venga a nuestra vida. Esas situaciones que nos perturban, que nos preocupan, tienen que ser satisfechas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí en el versículo 8, capítulo 4, Pedro nuevamente dice así, dice la Escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ¿cómo debemos responder ante los desafíos de la vida? Llenos del Espíritu Santo, con el poder que da el Espíritu Santo para seguir adelante. Y hay un hermoso testimonio de Pedro aquí en este momento, y mire, son puestos en libertad y oran. Versículo 23: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay. Y empiezan a glorificar al Señor. Y mira el versículo 29, perdón. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos experimentar la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el denuedo que da el Espíritu de Dios. Pero es aquí, en este contexto. Si tú y yo observamos muy bien la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, se da en un contexto de comunidad. No se da en lo individual, se da en lo congregacional, porque es para todos. Porque el Señor quiere manifestar su poder en la vida de cada uno de los que son parte de su pueblo. Tú y yo necesitamos, hermanos, entender que estas deben de ser realidades para la vida de la iglesia. El lugar donde nosotros nos congregamos no tiene que ser un lugar ordinario, tiene que ser un lugar extraordinario, porque aquí se manifiesta la gloriosa presencia de Dios en medio de nosotros. A causa de que tú y yo estamos juntos, a causa de que tú y yo, hermanos, dependemos y exaltamos el señorío de Cristo, este lugar se llena de la gloria de Dios. Y en este lugar se manifiesta un poder asombroso de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Capítulo 5. El Espíritu Santo le dio a los discípulos discernimiento para poder ventilar la mentira que había en Ananías y Zafira. Este matrimonio no le mintió a los apóstoles, le mintió al Espíritu Santo. Y trataron de engañarle, pero fueron juzgados. El poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles para discernir entre la mentira y la verdad. Qué importante es que tú y yo tengamos el poder del Espíritu Santo para entender lo que es real, lo que es verdadero, lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que no lo es. Ahora, versículo número 12, después de este acontecimiento, mira lo que ocurría en aquellos tiempos. Hechos 5:12, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y todos unánimes en el pórtico, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Por tanto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. No era la capacidad de los apóstoles, era el poder que da el Espíritu Santo. La iglesia el día de hoy hacemos muchas actividades para alcanzar a las personas. La iglesia cristiana hoy tiene muchas actividades en pro de aquellos que no conocen a Cristo, para que escuchen el mensaje de salvación. Pero tanto en los evangelios con nuestro Señor Jesucristo, como en el libro de los Hechos con los apóstoles,
Esta era la obra poderosa de Dios. Esta era el testimonio poderoso de Dios. Mientras ellos caminaban, mientras ellos vivían, el Señor hacía maravillas y prodigios. Donde quiera que ellos estaban. Cuando Felipe fue a Samaria, el poder del Espíritu Santo obró a través de él. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, más adelante, el poder de Dios obró en él. Es decir, hermanos, que la iglesia cristiana, tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esto sea una realidad en nuestro diario vivir. Para que a través de tu vida y mi vida, sí, tu vida y mi vida sean hechas señales y maravillas por la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros necesitamos vivir. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Jesús lo que hacía en los evangelios era predicar, enseñar y sanar. Y dice la Escritura que lo buscaban de toda aldea y de todo pueblo, venían y él los sanaba. Ese era el obrar de Cristo. Nosotros tenemos que ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que experimenta el día de hoy, cuando nos reunimos, el poder de Dios obrando con señales, con maravillas, con prodigios. Las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, necesitan ver la manifestación del poder de Dios en medio de nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. La gente que nos rodea necesita observar a través de nosotros la manifestación del poder de Dios obrando milagros y maravillas. Es decir, tú y yo somos un instrumento. Ya no es Pedro, ya no es Juan, ahora somos nosotros, en el nombre del Señor, llenos del poder que da el Espíritu Santo, orando por los enfermos, orando por los necesitados y viendo, hermanos, el poder de Dios obrando en cada una de esas vidas. El poder de Dios es para hoy. El poder de Dios no quedó en el ayer. El poder de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Porque si le pedimos a nuestro Padre de su Espíritu, Él nos lo dará. Si le pedimos, si lo buscamos, si llamamos, Él nos dará de su Espíritu. Ahora, muchos prodigios se hacían por mano de los apóstoles. Cuando hubo necesidad de atender a las viudas, capítulo número 6, escogieron hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, hombres de buen testimonio, pero llenos del Espíritu Santo, para atender a las mesas, para ministrar los alimentos. Se necesita la fuerza, el poder que da el Espíritu Santo, porque había un problema que estaba dividiendo a la iglesia entre las viudas griegas y hebreas. Había una separación, pero el poder del Espíritu Santo trae restauración. ¿Queremos ver vidas restauradas? ¿Queremos ver relaciones restauradas? Tiene que ser por medio del poder del Espíritu Santo. Por medio del poder del Espíritu Santo. Esteban, lleno del poder del Espíritu Santo, le habló a esas multitudes, lo apedrearon, pero él murió viendo la gloria de Dios. Mientras era muerto, los cielos se abrieron delante de él. Y qué hermoso testimonio está aquí en la palabra de un hombre muriendo lleno del poder del Espíritu Santo. Capítulo número 7. Ahí está el discurso de Esteban y cómo le matan
capítulo 8, aparece Saulo en escena, un perseguidor, un enemigo que asolaba las ciudades buscando a los cristianos y entregándolos en la cárcel. Versículo número 4 se empieza a hablar de Felipe en el capítulo 8. Dice que a causa de la persecución fueron esparcidos. Y mira lo que sucede con este Felipe. Capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenemos predicación, pero necesitamos señales. Necesitamos la expresión gloriosa del poder de Dios en milagros y maravillas. Y vamos a pedirlo a Dios. Que nuestra predicación, que nuestra enseñanza, que nuestras reuniones estén acompañadas de esta manifestación gloriosa del poder de Dios, haciendo Él señales y maravillas gloriosas para que muchos crean. La gente no solo escuchaba, la gente veía. La gente observaba a los enfermos sanar. Dice aquí el versículo número 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo quiero pedirles en esta mañana, hermanos, que tú y yo seamos una iglesia que anhele, que desee ver el poder de Dios manifestándose en señales, prodigios, maravillas, milagros, hechos extraordinarios, para que la gente crea que Dios está en medio de nosotros, como tú y yo lo creemos. Es tiempo de decirle: Señor, extiende tu mano poderosa para hacer prodigios en medio de tu pueblo. No podemos ser una iglesia, hermanos, solamente con un buen mensaje, con una buena enseñanza. Necesitamos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, donde lo común en medio de nosotros sea las maravillas que Dios hace en medio de su pueblo, a través de cada uno de nosotros. Esto es lo que ocurrió con Felipe, un evangelista allá en Samaria. Y mira, en el capítulo siguiente se convierte Saulo poderosamente, reconoce al Señor Jesús como a quien tiene que servir, es lleno del Espíritu Santo cuando un hombre ora por él. Pero miren cómo proclama Saulo al Señor después en las sinagogas, a partir del versículo 19. Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué obra tan poderosa hace Dios en la vida de una persona? Cambiándolo, transformándolo. Y tú y yo necesitamos ver ese poder de Dios transformando la vida de los que nos rodean, transformando nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Que el impacto del Señor sobre cada vida sea intenso, profundo, amplio, y esa persona no pueda seguir siendo la misma. Mira, Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. No fue la elocuencia de Pedro. No fue la elocuencia de Pedro.
Fue el poder del Espíritu Santo obrando a través de su vida, sanando a este hombre. Lo que hizo que 2 ciudades reconocieran a Cristo como el Salvador. Es el poder del Espíritu Santo el que hoy necesitamos en nuestra vida, fluyendo para que Dios haga milagros y maravillas en medio de nosotros. Luego más adelante, en estos mismos versículos, se da otro testimonio de cómo el Espíritu Santo usa la vida de Pedro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Tabita, levántate. Eran las palabras de Pedro, llenas del poder del Espíritu Santo. Eran las palabras de Pedro como cuando le habló al paralítico en la puerta del templo. Eran las palabras de Pedro cuando le habló a Eneas, diciéndole que hiciera su cama y que se levantara. Eran las palabras de Pedro, pero en el poder del Espíritu Santo. Nuestras palabras, hermanos, el día de hoy tienen que estar saturadas de la presencia gloriosa del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Y mira, le dice Pablo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Este milagro de resurrección hizo que muchos creyeran en el Señor. El poder del Espíritu Santo obrando milagros hace que la gente se vuelva a Él. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Es el poder que da el Espíritu Santo. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtido. Y si seguimos avanzando en el libro de los Hechos, hermanos, nos damos cuenta cada vez con más profundidad que es el poder del Espíritu Santo el que tiene que obrar en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos el poder que da el Espíritu Santo, no solamente para enfrentar las situaciones personales, familiares y sociales que cada uno de nosotros en las cuales estamos inmersas, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser una iglesia donde muchos conozcan a Cristo. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, donde milagros, maravillas y prodigios sea lo habitual en medio de nuestras reuniones. Donde oremos por los enfermos y sean sanados. Donde oremos por los quebrantados y sean restaurados. Donde milagros y maravillas empiecen a suceder, hermanos. Nuestro corazón tiene que latir, hermanos, con el anhelo de ver manifestado el poder de Dios en medio de su pueblo, para que muchos crean en Él. No queremos los milagros por los milagros, queremos los milagros porque hay miles de personas que necesitan conocer a Cristo. Y la respuesta está en hombres y mujeres llenos del poder
que da el Espíritu Santo. Vamos a convertirnos en una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le parece la propuesta? Vamos a convertirnos, no lo somos, pero vamos a buscar al Señor. Vamos a llenarnos de Él y vamos a decirle: danos tu poder, Señor, porque hay una obra que necesitamos realizar en este tiempo para que muchos te conozcan. Hay tantos niños que necesitan conocer a Cristo, que necesitan venir a los pies de Cristo, pero tú y yo tenemos que dar ese testimonio en el poder del Espíritu Santo. Esos adolescentes, jóvenes, las mujeres, los varones que necesitan rendirse al Señor, reconociendo quién es Él a través de la manifestación gloriosa de los milagros que solamente Dios puede hacer. Yo quiero verlo. Yo quiero ver a Dios usando tu vida. Yo quiero ver el poder de Dios a través de tu vida. ¿Será tu deseo también? ¿Habrá alguien aquí que diga: Señor, quiero recibir el poder que da tu Espíritu para vivir la vida que a ti te agrada y hacer tu voluntad? ¿Habrá alguien aquí en este lugar? ¿Por qué no se ponen de pie? Tú y yo necesitamos el poder que da el Espíritu Santo. Hay gente muy sabia entre nosotros. Hay gente muy inteligente entre nosotros. Hay gente muy capaz en medio de nosotros. Pero no es nuestra sabiduría, no es nuestra inteligencia y no es nuestra capacidad. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo obrando, manifestando la gloria de Dios en medio de nosotros, para que muchos le conozcan, para que muchos vengan a Cristo y puedan experimentar la vida que Él da. Necesitamos poder, hermano, el poder que da Dios, el poder que solamente da el Espíritu de Dios. El poder que necesitamos llevar a casa, a las calles, a los lugares de trabajo. El poder del Espíritu Santo que nos llena en este lugar, tocando la vida de aquellas personas en todo lugar donde nos encontremos. Vamos a ser una iglesia que ora por los enfermos, creyendo en el poder del Espíritu Santo que sana. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer. Y Él es el Señor de nuestra vida. Dile: Señor, llena mi vida con tu poder. Allí, antes de hacer un llamado específico, yo quisiera que ahí donde estás en tu lugar le digas: yo, Señor, necesito el poder que da tu Espíritu Santo para vivir la vida que a ti te agrada. Vamos a empezar por ahí, iglesia. Para vivir la vida que a Dios le agrada. Para vivir en su voluntad. Para vivir en obediencia. Para vivir conforme a lo que Él nos ha revelado en su palabra. Necesitamos el poder que da el Espíritu Santo. Para que se rompa en nosotros toda rebeldía.
para que se rompa en nosotros toda carnalidad y para que podamos recibir el poder y la fuerza necesaria para ser obedientes a nuestro Padre, para poder vivir conforme a lo que su palabra nos enseña. Te pedimos poder, Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, y danos el poder para vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Para poder someter nuestra humanidad al señorío de Cristo. Para poder someter nuestra vida, Señor, y vivir para ti, Señor. Danos poder para vencer nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestra propia concupiscencia, donde nacen, Señor, esos deseos desordenados. Danos el poder de tu Espíritu Santo para poder tener dominio propio en este carácter tan terrible, Señor, que manifestamos. Danos el poder de tu Espíritu Santo para poder manifestar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes problemas con tu temperamento, si tú tienes problemas con tu carácter, si tú tienes problemas con tu manera de sentir, pídele al Señor el poder que da su Espíritu Santo para que haya dominio propio en tu vida, para que tú seas una mujer, un hombre sometido a la voluntad de Dios. Un hombre que vive, una mujer que vive en el fruto del Espíritu Santo. Danos ese poder, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos el poder de tu Espíritu Santo por todos aquellos asuntos que hay en la familia. Que el poder de tu Espíritu Santo nos habilite, nos capacite, Señor, para poder enfrentar esas dificultades familiares que hay, Señor. Esos problemas que hay en el matrimonio de comunicación, esos problemas que hay con los hijos de rebeldía, esos problemas que hay en el seno de la familia en cuanto a la economía, esos problemas que enfrenta nuestra familia, Señor, que sean resueltos por el poder que tú nos das, Señor. No solo con la sabiduría, no solamente con la fe, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Que oremos por nuestros hijos y el poder de tu presencia se manifieste sobre de ellos. Que oremos ahí como esposos y el poder de tu Espíritu Santo se manifieste para renovar, para restaurar, para volver a unir, para volver a identificar, Señor. Señor, que los vicios que pueda haber en una familia sean quebrantados por el poder de tu Espíritu Santo. Que esas ataduras, Señor, de malas conductas, de vicios, sean rotas por el poder de tu Espíritu Santo. Para eso pedimos tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde, porque queremos vivir en victoria de cualquier situación que esté enfrentando la familia y que le haya afectado, le haya debilitado, le haya trastocado, Señor. Señor, queremos ver el poder de tu Espíritu Santo en tanta necesidad